Bien, aquí estamos. Me voy a tomar unos buenos matienzos y voy a compartir un rato con vos, un rato de mucho conocimiento, de mucha sabiduría. Y ¿sabés qué? Además, que a mí me encanta en esta gran cadena agroindustrial. Mira, con tres grandes amigas, tres grandes especialistas del mercado de granos que además se complementan perfectamente para contarnos cómo está la cosa y cómo vos del otro lado tenés que prepararte para esto. Y además, por supuesto, hacerlo en mi segunda casa, que es el CEPIA, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, con el cual he estado trabajando tanto tiempo y seguimos trabajando y seguimos firmes. Bueno, le voy a dar inicio a esto que es otra mirada del mercado granario. Dejo escrito jueves 24 de junio 2021. Me encanta siempre dejar escrito esto porque todo queda editado y se ve muchísimo editado. Son las 5 de la tarde y vamos a dar comienzo a esto. Quiero, por supuesto, agradecer antes que nada a todo el equipo, ese gran equipo con el que trabajamos muchísimos años y siempre están ahí en la trinchera. Julieta Barchesi, que está organizando todo esto. Laura Weinesman, que me llamó. Esta gran colega con la que trabajamos muchísimo en todo lo que es comunicación, es decir, llegar al campo y todo. Gabriela de Francesco, que siempre está preocupada por los matriculados, está ahí en todo. Francisco Carribaburo, Fernando Pérez Ezeiza, El Gonza y un montón, y todo el equipo, por supuesto, del CEPIA. Aprovecho. Y desde ya, a mi querido colega y amigo David Hughes, el presidente de CEPIA. Bueno, dicho todo esto, que no podía dejar de decirlo, porque bueno, uno tiene su corazón ahí adentro, y la realidad es un gran orgullo estar acá. Vamos a dar comienzo a esto y voy a presentar al equipo. Señor director, usted es tan amable de poner esas pantallas que a mí me encantan, usted que comparte todo ahí. Sí, ahí están las chicas. Sonrían, por favor. En este momento debe haber, entre la gente de Agrositio que lo está viendo en vivo, más todos los socios de CEPIA, ¿cuánto? 4.500 personas, tantas personas viéndolo. No las quiero poner nerviosas, chicas, pero bueno, un montón de gente, un malón de gente. Yo creo que vienen por el tema, pero más que nada vienen cuando vieron la foto de ustedes y lo que representan. La tenemos ahí, a mí, ¿qué está, señor director? A mi derecha, ¿no? De la pantalla, porque uno acá, no, yo es como que, no, yo tiro la mano para allá, sí, es a mí, no, a mi izquierda. A mi izquierda, la licenciada Mariana Pellegrini. ¿Cómo le va, Pellegrini? ¿Cómo va? ¿Cómo Muy va? bien. ¿Todo bien, profesora? Me gusta tenerla ahí. Bueno. Debajo de Mariana Pellegrini, gran amiga y conocida de todos nosotros, Paulina Lescano, que siempre nos ayuda a entender qué es lo que pasa en los mercados. Paulis, querida, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Desde Aquí Santa estamos. Rosa, La Pampa? Sí, exacto. En vivo Con para la frío. Argentina. Sí, está bastante lindo. ¿Está lindo el día ya? ¿Bien? Y ahora sí, volamos para Rosario. Fíjense, usted está en Capital, Pellegrini, sí. Bien. Sí. De ahí nos fuimos a Santa Rosa, La Pampa, 700 kilómetros, 600 y pico más o menos, y de ahí volamos en un avión directo hasta Rosario para ver a otra gran amiga de la casa, Lorena D'Angelo. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá y compartir con las chicas esta jornada, que la verdad que seguramente va a ser muy buena. Impecable, impecable. Le contamos a la audiencia, mantenga esta foto, señor director, porque acá está. eh, Le cuento a la audiencia, bueno, primero que estamos saliendo en vivo para todos los matriculados del CEPIA y también estudiantes, universitarios que tengan que ver con todo lo que es la cadena la cadena agrícola, ganadera, de producción de alimentos y de agroindustria. Después contarle que por supuesto lo están viendo en vivo desde Agrositio, lo estamos sacando en vivo para toda nuestra audiencia también, que va a quedar todo esto editado. Y esto va a consistir en tratar de trabajar un poco qué es lo que está pasando en el mercado y además también ver herramientas del mercado como para prepararnos. Así que las chicas van a hacer tipo presentación TED, van a hablar unos 15 minutos, van a mostrarnos un montón de información y cosas, y después vamos a hacer un peloteo, háganos llegar preguntas, las preguntas que lleguen desde el CEPIA las voy a pasar acá y las que no las voy a hacer yo porque me encanta estar con ellas. A ver, yo acá tengo primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Ustedes díganme si voy bien. Según esto, primer bloque, el uso de mercados de futuros empieza con usted, Pellegrini, ¿es así o no? No, Ah, entonces claro, entonces hola, tengo, al bien, final el primer cierro, bloque entonces que no sé si es mejor. es el de Paulis. Paulis, ¿vos arrancás?
No, No, bien, ¿vieron? Soy un afortunado en el amor, ¿vieron? está No muy pego bien, una. Ricardo, ¿eh? No puedo jugar, ¿vieron? No puedo jugar. Siempre por eso no voy al casino ni nada porque no juego, ¿no? Yo soy afortunado en el juego. Bien, entonces vamos con Lorena D'Angelo. Bueno, creo que todo el mundo te conoce, digamos, te conoce y sabe de tu, de todo lo que vos, digamos, hacés para contarnos qué es lo que pasa en los mercados, siempre en Agrositio, porque estás presente acá, formás parte de AZ Group, muchísimos años trabajando en esto y en muchísimos lugares. Creo que la profesión de origen ya ni vale lo que en realidad somos en la medida que vamos creciendo en esto y vos no parás de crecer. Así que, bueno, vamos a hablar de planificar la cosecha gruesa 21-22. ¿Cómo es esto, Lore? Así es. Bueno, Ricardo, bueno, muchas gracias por este comienzo y voy a empezar, es decir, a compartir, es decir, una presentación en la cual traje algunos tips para comenzar a ver qué es lo que va a pasar con esta campaña gruesa 21-22, que luego se me va a complementar con Paulina, que va a estar hablando de la fina para este 21-22, pero comenzando en dónde estamos parados. Y hoy básicamente lo que está pasando en el mercado es que hay mucha volatilidad en lo que sucede en este mercado y que nos vamos a encontrar casi todos los días con mercados que comienzan quizás operando al alza, después tenemos mercados que cierran bajistas o que durante el día va mostrando, es decir, mucha volatilidad producto de la época del año en cual estamos transcurriendo, donde mayormente está marcando el ritmo de este mercado lo que sucede en Estados Unidos con las condiciones climáticas. Y básicamente lo que nos lleva es a ubicarnos en un mercado donde no podemos tener ciencia cierta qué es lo que va a pasar, por lo cual vemos días de subas y de bajas, pero todo que está muy atado al contexto mundial en el cual se están desarrollando los granos, donde ya las primeras proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que vimos que empezaron a publicarse a partir de mayo, ya nos da una idea de lo que puede pasar para esta campaña 21-22 que comienza a desarrollarse en el hemisferio norte. Y esa idea nos muestra, donde ustedes ven acá estos dos gráficos que nos están mostrando la evolución de la producción y el consumo total de soja y maíz a nivel mundial con la evolución del ratio stock-consumo. Un indicador clave principalmente para analizar lo que puede pasar, es decir, con las cotizaciones y cómo va cambiando el resumen de los factores de oferta y demanda en el mercado. Y como ustedes pueden ver, estas primeras proyecciones para la campaña 21-22 que nos da Luzda, nos muestra que los números en relación a la campaña anterior, que estamos todavía transcurriendo y vamos a estar finalizando principalmente en el hemisferio norte en un par de meses, pero que todavía nos queda mucho camino para recorrer en el hemisferio sur, nos muestra que este ratio stock-consumo, dato relevante para el mercado, prácticamente no muestra cambios o el incremento que se proyecta después de prácticamente 3 años de caída consecutiva es muy poco. Por lo cual, es decir, las cotizaciones en base a un incremento del ratio stock-consumo, es decir, que prácticamente quedaría sin cambio, está todo muy atento a lo que puede pasar con la oferta, porque las proyecciones de demanda son de crecimiento a partir principalmente de los datos de los indicadores de crecimiento de la economía global. Tenemos al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, es decir, y también los distintos países que muestran que este 2021 va a mostrar un crecimiento del PBI en muchos países. Si bien ya lo vimos en el 2020 con China, en este 2021 toda la orientación está dada a lo que suceda en Estados Unidos y a lo que suceda en Europa. Entonces, si la demanda se vuelve a recuperar y todavía la oferta no está definida, ahí hay una incertidumbre que nos muestra la relevancia que hoy tiene el mercado, dónde se ubica la oferta de los productos agrícolas. Y como ustedes pueden ver en este mapa, ubicamos a esa importante oferta en Estados Unidos, en Sudamérica, en Australia
y también en lo que son países de la ex Unión Soviética con el trigo, pero con una fuerte demanda en lo que sucede con Europa y también con los mercados asiáticos. Entonces, esto nos enfoca a que esta campaña, principalmente 21-22, que está comenzando con datos inicialmente que van a continuar ajustados, se enfoque en todo en lo que sucede en Estados Unidos, donde Estados Unidos hay mucha volatilidad, a partir de que esas también primeras proyecciones que nos mostró el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con el balance de oferta y demanda, y en este caso la última actualización se dio en el mes de junio, nos muestra determinados números que suenan alertas en relación a estas primeras proyecciones, donde el mundo estaría saliendo de la crisis de la pandemia, impulsado principalmente por algunos indicadores de demanda, lo que nos muestra que necesita, para abastecer esa demanda, oferta. Y la primera oferta está en Estados Unidos, con una proyección que en el caso de la soja pasa de 112 a 100, casi 20 millones de toneladas, y en el caso de maíz de 360 a 380 millones de toneladas. Pero para que esos números efectivamente se concreten y que finalmente el número de stocks, como está marcando ahí, que muestra 4.200.000 para la soja y 34.500.000 casi para el maíz, efectivamente se concreten, depende de lo que suceda con el clima. Y es por eso que toda la atención del mercado y la volatilidad está en no solamente ver lo que se desarrolla efectivamente con el clima y cómo se produce esas condiciones climáticas, sino también con los pronósticos. Entonces, aquellos que seguimos diariamente, es decir, los mercados, quizás comenzamos el día con un determinado pronóstico climático que hace que el precio se comporte de determinada forma. A mediados de la jornada, diríamos, de los mercados, cambia el pronóstico y en el mientras tanto también hace cambiar las cotizaciones, porque esa volatilidad es típica para nuestro mercado y para el mercado global a esta época del año. Pero a partir de esa volatilidad, también está teniendo impacto lo que pase en las cotizaciones en el mercado local. Principalmente sabiendo que finalizamos la cosecha de soja, estamos acercándonos a la cosecha tardía de maíz, que en 15, 20 días ya se estaría avanzando, por lo cual muestra que estamos en una época del año, principalmente de Argentina, con mucha oferta de granos y con mucha disponibilidad. Porque más allá de que parte de ese grano ya está comercializado, y ustedes pueden ver acá, es decir, un cuadro resumen que nos muestra lo que ya está comercializado con algún tipo de negocio, ya sea a precio o a fijar, y todavía lo que nos resta comercializar. Y cuando comparamos esta situación con la campaña pasada, vemos cómo en el caso de la soja, si bien nos queda comercializar prácticamente el mismo volumen sin considerar el carry o los stocks que venimos acumulando, pero que se viene comercializando menos que el año pasado hasta la misma época. Diferencia que se da en el mercado del maíz, donde el mismo cuadro nos está mostrando que en el caso del maíz, hasta ahora hay un volumen mayor comercializado respecto de la campaña, es decir, anterior. Tenemos casi 30 millones y medio de toneladas frente a 27.600.000 del año pasado, aun cuando las proyecciones parten de una producción oficial con un incremento de 500.000 toneladas en la producción de maíz, que prácticamente se está dando por las expectativas que hay con este maíz tardío. Y en el caso de la soja, estamos partiendo de una proyección que muestra una caída de 3 millones de toneladas desde el punto de vista de la producción. Pero lo que sí nos muestra es que para los dos cultivos todavía queda mucho por comercializar. Entonces, de esta forma nos estamos planteando qué es lo que va a pasar con estos dos mercados y principalmente en el mercado doméstico. Porque en el mercado internacional estamos viendo mucha volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos dos granos gruesos que me toca analizar en esta oportunidad? Es que en el caso del maíz, tenemos que fue principalmente la primera alternativa que decidió el productor en realizar negocios, por lo cual el volumen que queda de comercializar, es decir, sería menor, y también porque el productor aprovechó los muy buenos precios que hemos tenido hasta este momento, que si bien en estas últimas jornadas, ya prácticamente semanas, hemos visto una importante caída de precios,
Si nosotros nos comparamos con los valores que teníamos el año pasado a la misma época, sigue viéndose que aún después de que el precio del maíz cayó en los últimos días, muestra que todavía estamos con niveles por arriba del año pasado a la misma época y con oportunidades todavía de hacer negocios. ¿Por qué? Porque el mercado mundial está buscando el maíz argentino, con exportaciones que ya venimos con declaraciones juradas de casi 30 millones de toneladas, un poquito más, sobre un potencial exportable de 36 millones y medio, que quizás en estos próximos días vamos a ver alguna complicación por el hecho de que va a comenzar esta cosecha tardía de maíz, que va a representar un importante flujo comercial, y nos encontramos desde el punto de vista de la demanda ya bastante comprado con maíz, y con el problema logístico de lo que estamos aconteciendo acá cercano, y lo estoy viviendo en la ciudad de Rosario, donde la bajante del río Paraná es preocupante, porque eso lo que hace es encarecer los costos de exportación, y todos los costos que son mayores, mayormente los tiene que asumir, es decir, el productor, más allá de que también vamos a tener una leve presión de cosecha por el hecho de que este maíz nuevo que está a pronto a cosecharse va a ingresar en el circuito comercial. Pero lo que seguimos viendo es una gran diversidad de ofertas de negocios que podrían seguir aprovechándose hasta que este momento ingrese la cosecha, o si no, esperar que en el caso del mercado del maíz se nos pueda dar alguna oportunidad hacia fin de año con lo que nos está quedando de la campaña 2021. Pero también tenemos el contexto que le toca a la soja, donde la soja también recientemente está registrando una baja respecto de lo que sucede o lo que sucedía hasta hace un mes, donde veníamos con valores, en el caso de la soja, cercanos a los $340, y hoy vemos una soja en niveles de $310. Pero esta caída, sin embargo, es muy inferior a la caída que se ve en el mercado internacional. Entonces, hoy lo que estamos viendo en el mercado de la soja es que la caída es menor y se estaría acercando más a lo que es el precio de paridad de exportación, ya sea por la industria o por los exportadores, que en estos últimos días están mostrando una mayor actividad con intenciones y con negocios de exportación de poroto para lo que queda del año con el poroto argentino, siendo que este producto es el que todavía está mayormente en manos de los productores, que continúan teniéndolo como un activo, es decir, de refugio, que donde se espera que quizás pueda haber una recuperación de los valores a partir de lo que deja de pasar de la presión de cosecha, y cuando puede llegar a ingresar una demanda de la industria que continúa durante todo el año, pero con un negocio mayor de exportación que se está viendo, es decir, en estos últimos días. Y con perspectivas para la próxima campaña, hablando ya de la campaña 21-22, que inicialmente los productores, hoy en base a las proyecciones que están realizando desde el punto de vista de sus números y de sus márgenes, puedan estar pensando en sembrar, es decir, menos oleaginosa, producto de que los números estaban dando hasta hace poquito muy buenos márgenes en relación a hacer para la campaña 21-22 un trigo soja, que después va a hablar de este cereal Paulina a continuación, y también mejores números para el maíz en la campaña 21-22. Entonces, ¿qué enfrentamos? Que ya comenzando la campaña 21-22, mejores valores que el año pasado a la misma época. Y es que en este gráfico nosotros podemos ver cómo las líneas en negro nos están mostrando los buenos valores que estamos teniendo en el caso de las posiciones de la próxima cosecha para el maíz y soja. Si bien reflejando una caída respecto de los valores que teníamos un mes atrás, ya que la soja llegó a cotizar en niveles de $320 y hoy el mercado estaba cerrando aproximadamente $295, en el caso del maíz, donde llegó a cotizar $220, y
perdón, $210 y hoy está cotizando en niveles de $178. Pero no solamente se tiene que mirar qué fue lo que pasó en este mes de bajas, sino también se tiene que mirar en la proyección de lo que pueda pasar en el futuro, comparando que aún los valores actuales que estamos teniendo, y se observa en los gráficos de abajo, donde el promedio de los precios, pensando en las posiciones futuras, nos muestran que los valores continúan por arriba del promedio, y así luego sumar oportunidades de negocios que se puedan seguir haciendo a partir de las distintas herramientas de futuro y opciones que nos estará mostrando a continuación también Mariana Pellegrini. Ya está, qué grande, ya está. Sí, ya está. Impecable, ¿no? Excelente, pero buenísimo. ¿Cómo cumplí? Muy bueno, ¿Cumplí? muy bueno. Cumpliste perfecto, eso es cumplir. Volatilidad, así me quedó el concepto. Hay mucho para hablar de eso, ¿eh? Buenísimo, Así quédate, no te vayas porque después sigue todo el debate acá. Mira que están llegando preguntas, las chicas ya me están mandando. Perfecto, esperamos. Bien, Lore, impecable. Y ahora sí, nos vamos con Pauli Lescano. Bueno, todas la conocen a Paulina Lescano. Ahí está, la tengo. A ver, señor director, tengo un problema con esto de mirar. Claro, tengo que mirar ahí. Ahí la miro a Paulina. Ahí la tengo a Paulina. Bueno, todos la conocen. Ingeniera agrónoma de la Universidad de La Pampa, gran analista de mercado. Bueno, por supuesto, no sé si todavía estás, ¿no? Pero estuviste en la comisión directiva del Sepia, ¿no? ¿Todavía seguís con mandato ahí en el Sepia o no, Paulis? Sí, sigo todavía. Impecable, bien, en el Sepia. Ahí un amigo tuyo te acercó, ¿no? Te llevó y te dijo, Paulis, vos tenés que estar en el Sepia, ¿eh? ¿Viste? Esto es todo un gran círculo. Y además, bueno, analista de mercados y gran amiga de la casa. Paulis, vos seguís con la FINA. Sí, ahí estoy compartiendo la pantalla, no sé si ya la ven. Impecable, ya te decimos, sí, agrandala, ya la tiene el señor director acá. El señor director tiene récord en subir rápido, yo le hago de partener y ahí te tenemos a vos. Listo, señor director, yo desaparezco porque está la dama. ¿Me pones el cronómetro? Esto viene Pellegrini, que se habla todo, no sé cómo va a ser con ustedes dos que son. Bien, va el cronómetro, se largó. Bueno, a mí me toca hablar de la campaña FINA y también en un mercado totalmente distinto al que teníamos a comienzos de mayo, no solamente en lo que son los granos gruesos, sino también en todos los, incluidos obviamente el trigo en este caso, y digamos, en gran parte respondiendo a todo lo que comentó Lorena respecto a la gran volatilidad y demás. Por el otro lado, yo creo que venimos de un mercado en donde, digamos, ya teníamos algunos elementos que nos estaban indicando que podíamos tener un cambio en cualquier momento. O sea, en todas las fuertes subas que vimos en campañas anteriores, tanto la 2012, 2013, 2013, 2014, estos mercados que han tenido las subas como las que vimos actualmente, en algún momento encuentran digamos, un techo a partir del cual no dejan de, digamos, cambian la fuerza que tenían en la suba, la transforman en la misma fuerza a la baja. Lo dificilísimo es saber cuál es ese techo, ¿no? Pero bueno, lo importante que, digamos, cada vez que puedo transmito y quiero compartir es que del lado del productor lo más importante siempre para mí es que aseguren de alguna manera los márgenes. O sea, estar esperando continuamente a ver cuál era el precio máximo no es una buena alternativa. Hoy vemos los mercados en un contexto totalmente distinto al que teníamos hace un mes, pero como decía Lorena, todavía estamos con niveles por encima de los mínimos que vimos el año pasado, y si bien también hemos visto que en esta situación tenemos una, digamos, se conjugaron la baja de los granos y la suba de los insumos, todavía creo que es una buena decisión que los productores se sienten, analicen todos los escenarios posibles, porque así como vimos subas imparables, estamos en un momento que, digamos, si se siguen sumando algunos elementos negativos, podemos inclusive tener alguna baja adicional. No digo que vaya a pasar, pero sí que evalúen todos los escenarios posibles. Cuando vamos a ver qué es lo que ha venido pasando con el trigo,
A mí me gusta siempre mostrar los gráficos de maíz y soja porque muestran esos picos que les comentaba, pero bueno, los que ven siempre Clínica de Grano, todos los lunes lo muestro. Pero bueno, en el caso del trigo no tuvimos esos picos, ni siquiera llegamos, o sea, tuvimos subas, pero no llegamos a los máximos que vimos en las campañas anteriores. Sí ocurrió que justamente el trigo, al compartir el uso como forraje, tuvo en gran parte, siguió lo que ocurrió con el maíz. Tuvimos una gran demanda por parte de los países importadores de maíz. Al tener los precios en los niveles a los cuales había llegado el maíz, empezó a generar una buena demanda de importación de justamente de trigo con uso forrajero, y también vimos esas subas que coincidieron, digamos, entre principios y mediados de mayo. A partir de ahí, todos los elementos que tienen que ver con lo que comentó Lorena, de baja por fuerte liquidación de los fondos, por un clima que ahora en los granos gruesos empezó a mostrar lluvias que no estaban consideradas esperadas. En el caso del trigo, ahora vamos a ver, tampoco hay riesgo, digamos, de abastecimiento, y eso también precipitó las bajas que vimos. Pero principalmente en el caso del trigo, que venía siguiendo lo que pasaba con el maíz, si el maíz pierde fuerza, obviamente el trigo deja de ser tan competitivo y también va perdiendo demanda. Fíjense, cuando hablábamos de la fuerza del mercado, estamos hablando que en Chicago la baja, o sea, desde los niveles máximos estamos casi en $50 por tonelada por debajo de los niveles que hemos tocado en mayo. El único de los granos que viene con una tendencia positiva, podemos decir que es el trigo de primavera en Estados Unidos, que fíjense que tiene un premio cercano a $40-50, justamente porque es prácticamente el único, porque tiene una zona muy específica de cultivo en Estados Unidos, y coincidentemente esa zona, que es la que también presenta mayores problemas de sequía actualmente, que afecta a la gruesa, es la misma zona que comparte con el trigo de primavera, y vemos que por un lado, varias cosas vemos. Por un lado, que es el único que tiene una tendencia que sigue subiendo en estos días, y por el otro, que tiene una volatilidad altísima, que tiene que ver con esto de que está en medio de un mercado climático. Cuando vamos a ver el balance de oferta y demanda en Estados Unidos, fíjense que es totalmente distinto a lo que pasa con el caso de maíz y soja. En maíz y soja estamos hablando de relaciones stock-consumos que están por debajo del 10% en maíz, tanto para esta campaña como para la que viene, y en el caso de soja, muy por debajo, en niveles de 2-3%, cuando en trigo, a pesar de todo, estamos, fíjense los niveles, o sea, un mercado totalmente distinto, entre 37 y 40% en Estados Unidos. Ahora bien, cuando vamos a lo que ocurre a nivel global, porque en general podemos decir que el trigo es un mercado, digamos, bastante particular, en donde gran cantidad de países producen trigo, mucha cantidad de países consumen. Entonces, por ahí analizar solamente los stocks finales muchas veces no es tan, no tiene relación, digamos, con lo que pasa con los precios. Pero cuando nos vamos a ver cuáles son los principales países, o sea, productores, pero exportadores, podemos ver que también la barrita azul son los 5 principales países exportadores, y la verde son también exportadores, es Rusia, Ucrania y Kazajstán. Fíjense que inclusive en este grupo de países tenemos, digamos, subas en los stocks finales, o sea que evidentemente estamos en un mercado que podemos decir cómodo. Cuando vamos al mercado local, lamentablemente, hay veces que las uvas no se siguen de la misma manera. En general el trigo no tiene, digamos, la misma correlación que sí podemos esperar en las uvas. En el caso de maíz y soja, digamos, por su característica de comercialización, generalmente tenemos un consumo interno que no supera los 6 millones de toneladas, y el saldo exportable sí tiene relación, digamos, con el mercado internacional, pero como tenemos también mucha, digamos, sería dependencia de Brasil en todo caso como importador, es más bien, podemos decir que tiene relación con el mercado internacional, pero mucho menos de lo que tiene en el caso de soja y maíz, considerando que en maíz exportamos un 70% de lo que producimos, y en soja de todo el complejo prácticamente el 90%. Entonces, si bien en las uvas no tenemos la misma fuerza,
venimos copiando las bajas prácticamente con la misma fuerza. Entonces, cuando uno mira este gráfico del trigo disponible, además de que da ganas de llorar, tengamos en cuenta que estamos hablando de un gráfico desde noviembre. Pero si uno tomara en cuenta los valores que teníamos hace un año, seguimos también estando por encima de los niveles que hemos tenido en el último año. Recordemos que venimos de una situación en la cual estábamos en los niveles más bajos desde el 2009 en todos los granos, a una situación en mayo que pasamos a estar en los niveles más altos desde el 2013-2014. O sea, un mercado realmente de locos. Pero bueno, creo que estos sacudones son importantes para justamente no olvidarnos de la fuerza que pueden tener los mercados y quizás estar atentos, cuando les decía de que sentarse y analizar todas las alternativas posibles, a que si llega a haber una segunda vuelta con mejores valores, estar atentos y poder capturarlos, que seguramente Mariana después se va a dedicar a hablar de eso. Pero bueno, cuando vamos a la nueva campaña, también, o sea, una baja muy fuerte, $30 abajo de los máximos que vimos en mayo, pero mismo comentario que les vengo haciendo. O sea, el año pasado, cuando empezabas a tomar valor del trigo, digamos, el diciembre de 2020, o sea, el 2021, estábamos hablando de un trigo de $160. Hoy estamos $40 arriba. Entonces, ¿qué decisión tomar? Bueno, Mariana después seguro nos va a pasar alternativas, pero creo que no es un dato para dejar de tener en cuenta que a nivel global no hay demasiados riesgos que nos hagan pensar que el trigo puede empezar a volar por una cuestión de, digamos, de esto que les comentaba, los principales países productores y exportadores por el momento no están teniendo un riesgo productivo que nos hagan pensar de que pueda haber alguna falla. Se está definiendo todo, digamos, todo lo que es el hemisferio norte, están todos los trigos de invierno, ya definieron su producción, los trigos de primavera son los que pueden tener algún problema de mercado climático, pero en líneas generales no se ve una situación que nos genere preocupación productiva. Por el otro lado, Rusia, cuando les mostraba el saldo, digamos, los stocks finales en los países de Rusia, Ucrania y Kazajstán, Rusia sigue en general aumentando sus estimaciones de producción y eso automáticamente se traduce en mayores exportaciones. Entonces, el corto plazo parece que para el trigo no hay, o sea, creo que para ninguno de los granos, pero bueno, quizás los gruesos tienen alguna chance por mercado climático, pero en el caso de la fina, en el corto plazo no hay riesgos que nos hagan pensar que puede llegar a volar. Cuando vamos a cómo viene nuestra siembra, hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires acaba su estimación, daba 70,9% de avance, y en general, digamos, la situación del perfil es bastante, o sea, es buena, más allá que hay bastantes productores que disienten por ahí con este mapa o la forma de medición, pero en general podemos decir que se encara bien la campaña, más allá que ya es necesario que se den nuevas precipitaciones. Y lo mismo que le veníamos hablando recién, ¿no? Cuando vemos el valor del trigo diciembre, más allá de que no estamos en los niveles de 220, 230 que hemos visto en mayo, vemos que si comparamos con campañas anteriores, con los valores promedio de campañas anteriores, seguimos estando en niveles por encima del promedio de las últimas campañas. Creo que es un dato que no hay que dejar de ver. Cuando vengo bien, Richard. Impecable, metele nomás, vamos con todo. Cuando vamos a cómo viene la comercialización del trigo disponible, vemos que, digamos, en porcentaje venimos algo retrasados respecto a la campaña anterior, pero también, digamos, el nivel de comercialización es bueno. Todavía queda trigo por comercializar, pero se ha venido avanzando bastante. Seguramente con estas fuertes bajas que hemos visto, digamos, se va a parar el mercado, pero digamos la contra, podemos decir, es que el saldo exportable prácticamente ya se cumplió, y entonces es difícil que, digamos, que desde el lado de la exportación veamos
fuerza para tratar de asegurarse ese trigo. Hay que ver cómo sigue toda la demanda de la molinería, pero en líneas generales es mucho más fácil, como pasa habitualmente en nuestro país, una vez que, digamos, de alguna manera está limitada o restringida la exportación, para los molinos hacerse de ese trigo. De todas maneras, es muy distinto el mercado molinería, porque depende obviamente de la ubicación de cada productor, de dónde está la oferta, de dónde está la demanda de cada uno de los molinos y de calidades. Cuando vamos a la nueva, que recién les decía, la bolsa de cereales que acaba de dar su estimación de 70,9 de avance de siembra, podemos ver un dato que me parece muy positivo, que fíjense que la comercialización de la nueva campaña, o sea, esto es la 21-22, viene muy adelantada respecto a la campaña pasada. Es decir, evidentemente el productor ha aprovechado los buenos precios que hemos tenido, y fíjense que prácticamente este sería la barra entera, es el volumen total negociado. Lo verde es lo que ya tiene precio, que también me parece muy bueno. Estamos hablando de 2,7 millones de toneladas con precio versus 1,9 que había el año pasado a la misma altura. O sea, me parece bueno, y especialmente que hayan aprovechado estos valores. Para ir rápidamente a cebada, creo que es muy importante tener en cuenta que, digamos, los principales jugadores, podemos decir que tenemos a China como gran comprador, y después los países que son productores y oferentes habituales, nosotros obviamente que también estamos, pero un dato que me parece que no es menor, China habitualmente su principal origen era Australia, ahora está con un conflicto comercial, diplomático, etcétera, por lo cual dejó de comprar cebada a Australia, y en ese, digamos, entre otras cosas, eso benefició a que Argentina pueda exportar cebada. Entonces, creo que este dato, que si bien en algún punto, o sea, no en algún punto, nos dio una ventaja que si no hubiera ocurrido ese conflicto quizás no la teníamos, la tenemos que seguir de cerca, porque si llegara a haber alguna especie de acercamiento, este comprador prácticamente se correría, porque obviamente tiene conveniencia de comprar de Australia. En general, se espera que eso no ocurra en el corto plazo, pero creo que son temas que hay que seguir de cerca, y esto quiero decir que para el que está pensando en sembrar o ha sembrado cebada, cada vez que tenga la oportunidad de poner un precio, que lo tome, porque también puede ocurrir eso, que digamos, desaparezca una de las compras de los compradores y te quedes directamente sin producto, digamos. Y este gráfico lo presentaron en CEBAR este año, y bueno, y es tal cual lo que ha venido pasando, ¿no? Cuando todo lo que es la oferta desde el hemisferio norte ya está saliendo al mercado, nosotros empezamos a dejar de estar competitivos, y hemos visto justamente esto que se anticipaba ya en CEBAR, una caída de los valores internacionales de oferta en cebada, y eso es justamente lo que estamos viendo ahora. Para ya ir terminando, porque seguro que me estoy excediendo, cuando vamos a la comercialización de la cebada, de acuerdo al Ministerio de Agricultura, vemos que, digamos, si comparamos a igual momento lo que había comercializado el año pasado a esta altura y lo que tenemos de esta campaña y de la que viene, evidentemente la que viene todavía tenemos un volumen comercializado muy bajo, y creo que hay que tener en cuenta eso que les comentaba recién, de que este año puede ser que no tengamos la misma dinámica que tuvimos el año pasado, con muchas posibilidades de hacer buenos negocios. Cuando vamos a los embarques que tenemos en el corto plazo, tenemos, trigo, terminando ya, digamos, viene cayendo todo lo que son los embarques. Bueno, y esto ya podemos decir que si bien estos datos están de acuerdo a la campaña 2021, estos meses ya podemos considerar que es parte de la nueva campaña, ¿no? Bueno, cómo se van acabando los embarques de cebada, o sea, ahí por ahí el que estaba esperando alguna oportunidad puntual, a medida que se vaya acabando este line-up, también puede ir perdiendo alguna oportunidad de negocio. Y cuando vamos a la nueva campaña, bueno, está muy acumulado porque
solamente puse las cebadas y el trigo, pero bueno, obviamente el trigo ganando todas las declaraciones juradas de ventas al exterior que se acercan a casi 3 millones de toneladas para la nueva campaña, y sí negocios de cebada forrajera también ya para la nueva campaña. Bueno, creo que cumplí, Richard, no sé cómo estuve, pero fui rapidísimo. Impecable, Paulis, impecable. Impecable, impecable como siempre. Excelente, excelente y muy buena información. Bueno, ya acá tomo nota, van llegando algunas preguntas y después les voy a anticipar porque vienen muchas, me parece que tienen que ver, y son dudas también mías, ¿no? Que tienen que ver con lo que vamos viendo del 70% de la fina, como bien marcabas vos, y lo que pueda pasar hacia adelante y los mercados, y por el otro lado también la gente que está apostando a la gruesa, ¿no? Que ya empieza a invertir. En el medio de todo eso, bueno, aparece plan ganadero, aparece limitantes a las exportaciones de carne. Bueno, hay gente que en un momento como este, donde está apostando, tiene temores. Así que hay algunas preguntas de esas para después pelotear con ustedes. Pero ahora entramos a la parte de la arquitectura comercial, así que la tenemos a la licenciada en comercialización agropecuaria. Usted es matriculada del CEPIA, ¿no, licenciada? Sí. Sí, matriculada, claro. Y aparte usted siempre da cursos y todo ahí, así que bueno, la gente de CEPIA la recontra conoce. Mariana es responsable de extensión y difusión educativa del área de educación de MAT/Rofex, profesora de la Universidad de San Andrés, UCEMA, UCA, UB, y una especialista en futuros y opciones, una gran referente del tema. Y la realidad, bueno, después te voy a hacer preguntas, ¿no? Pero creo que esta parte es una parte que amalgama perfectamente cuando analizamos soja, maíz, después nos vamos a trigo, cebada, los 4 cultivos yo diría más numerosos, podemos agregarle después girasol y sorgo, pero y todo esto que es cómo evolucionamos, así como evolucionamos en la parte agronómica, sanitaria, de genética, etcétera, cómo evolucionamos también en saber vender, ¿no? Porque a veces saber vender representa ganar tanto más plata que si te hubieran llovido 100 o 200 milímetros, ¿no? Así que, bueno, Pellegrini, el escenario es suyo. Usted sabe dibujar en los escenarios. Usted sabe que las chicas terminaban en tiempo y usted es de las, digamos, que tiene más lingüística. Pero bueno, trate de ver a ver cómo se maneja, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo, y no vale presionar. No, por supuesto, siéntase libre, Pellegrini. Bien. Yo no sé si a veces a mí me toca la mejor parte o la peor parte, ¿no? Porque tanto Lorena como Paulina plantearon, digamos, cuál es la situación que tenemos de precios para adelante, pero la pregunta del millón es, ¿qué hacemos, no? En realidad no tenemos una respuesta y nosotros no le podemos decir, haga esta receta. Pero lo que sí tenemos que partir de la base es el famoso P por Q, ¿no? El precio por cantidad. Es algo que vos a veces, Ricardo, siempre le preguntás a los analistas. La cantidad dependerá del productor en su zona agroecológica, eso ya lo sabemos, cuáles son los rendimientos. Lo que yo insisto mucho con el tema de la cantidad es sean prolijos y manejen, digamos, rendimientos conservadores. Si tenemos más cantidad, se guarda o se vende. Si tenemos menos cantidad, gente, tenemos menos para vender. Ahora, lo que sí es fundamental para nosotros, y es ahí donde nosotros como MAT/Rofex queremos, impulsamos, trabajamos y venimos haciendo ese trabajo de hormiga, yo lo he hecho con Lore, lo hemos hecho con Paulina y lo seguimos haciendo, es el famoso precio, ¿sí? Hemos sido fantásticos en tecnología, en la parte de los insumos, buscamos las relaciones, todo, pero el precio hay veces todavía seguimos dando vuelta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la situación? Que las chicas lo mostraron, ¿no? Es decir, esta es la situación que tenemos hoy. Tenemos un trigo que 203 el 22 de junio, hoy en 204, subió un poquito, bajó bastante de lo que veníamos mirando. Es decir, yo siempre digo, no tengamos memoria corta, si todos miramos los precios para atrás, todos decían qué fantástica la campaña 2021, todos alcistas. Pero ahora, si miramos la gráfica, ¿no? Vemos ahí una volatilidad tanto para el trigo, tanto para la soja de la nueva y tanto del maíz. Pero como mencionó Lore y mencionó Paulina, estamos igual hoy parados a misma época del año pasado con precios
digamos, bastante interesantes como para empezar a tomar decisiones, ¿sí? El trigo, gente, ya se está sembrando en muchas zonas. La soja no falta, el maíz no falta, pero para eso están los mercados, para que nosotros no nos anticipemos, ¿sí? Perdón, nos anticipemos, ¿no? Y no cometamos el error de depender de estas dos flechitas que yo puse acá, ¿no? De decir, bueno, si el mercado sube, visto desde el lado de los productores, todo fantástico, ¿no? Si hoy estamos en 203, si el trigo llega a subir y llegase para diciembre, enero, niveles de 230, estamos todos felices y contentos. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Y muchos de los indicios que indicaron las chicas es, bueno, hemos podido llegar a los techos, no sabemos si va a subir, qué pasa con la oferta, qué pasa con la demanda. Entonces, para no dejar, ¿sí? Porque ninguno de acá, a ver, no queremos ser adivinos, ni que nos aparezca el signo de interrogación y llegar a la época de cosecha sin saber a cuánto vamos a vender o cuánto vamos a comprar. Acá se mencionó mucho al productor, pero no nos olvidemos de los compradores. Y los compradores es un espectro amplio. Paulina menciona los molinos, pero después tenemos el maíz con toda la parte del consumo, que esos buenos muchachos se enfrentan a determinadas situaciones. Entonces, la línea coloradita que yo puse acá, gente, es ojo con que lleguemos a la época de cosecha y baje mucho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? No lo que deberíamos, a nosotros no nos gusta decir, ustedes tienen que hacer, no. ¿Qué podemos hacer? Es decir, cubrirnos, anticipémonos. ¿Con qué? Con diversificar los instrumentos. Combinemos forwards, combinemos futuros, combinemos opciones. Muchas veces la gente se entusiasma mucho con los forwards, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El forward es fantástico, yo me anticipo, podría poner 203, 204 está el trigo hoy, que nos ofrezcan un $200, estaríamos todos chochos y felices, pero el trigo es un cultivo delicado y poner un forward quizás hoy se vería, sobre todo dependiendo de determinadas zonas, uno diría, y yo no sé si me animaría. Entonces, la gente se queda con decir, bueno, no me cubro porque solo piensa que existe el forward. Entonces, ahí, gente, miremos los futuros y las opciones. Es decir, que el productor se venda hoy capturando ese precio, pudiendo tomar, ¿sí?, un 202, un 201, un 203, para una parte, sí, de su cultivo, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hacemos un futuro, ¿sí?, que podría ser también ya para un maíz o una soja, yo siempre recuerdo cuando la gente dice el maíz, no, yo me anticipé, Mariana, haciendo relación insumo-producto, y hace el forward. Me encanta, me parece fantástico. Estudió y qué sé yo, vio los números. Ahora, cierran el forward, el mercado empieza a subir y se preocupa. Dice, pero si antes no te preocupabas, si te cerrabas, ¿por qué te preocupabas? Digamos, ahora, ¿qué pasa? Y ese instrumento no se puede desarmar, y es lógico, porque, a ver, es precio y cantidad. Entonces uno podría decir, bueno, agregale a eso algún instrumento y empecemos a hacer coberturas flexibles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de diversificar, gente, lo que hay que sentarse es planificar las estrategias, ¿sí? Vamos a hacer una combinación entre forwards, futuros y opciones. Fíjense, yo no eliminé, y yo soy mercado de futuro al forward, sino que lo sumo en la proporción que corresponde, porque en el P por Q, no nos olvidemos que el Q, en materia de derivados de agro, es el otro limitante que tenemos, ¿sí? Es decir, o levantamos nuestro rendimiento o no. Entonces, ahí el P por Q tenemos que tener cuidado. Si nosotros hacemos futuros, ¿sí?, nos anticipamos, nos ponemos un precio de venta, podríamos tomar un 290 y algo para una soja mayo, podríamos tomar un 179 para un, digamos, maíz abril, y si el mercado llegase a bajar, nosotros nos vamos a quedar, ¿sí?, con ese precio. Diferencia entre el futuro y el forward, todos lo saben, pero cabe mencionar, no tenemos el compromiso de la mercadería. ¿Por qué algunos se inclinan con el forward? Y bueno, porque el futuro implica espalda financiera. Pero bueno, ahí tenemos que buscar un equilibrio. Yo no puedo poner hoy todo a forwards por una cuestión de que le estoy poniendo precio a algo que no sé si voy a tener, pero mediante la venta de un futuro, al tener un papel, llegado el caso que si yo tengo un problema de factor climático, desarmo el instrumento y no, digamos, no quedo atado. Ahora, tanto el forward como el futuro, ¿qué nos sucede? Que si el mercado llega a subir,
como nos pasó el año pasado, y miren qué subió, muchos se van a decir, sí, teníamos lindos precios, pero después el mercado empezó a subir, y te sentís como que esos valores que te dio el forward o te dio la venta del futuro, te sentís como que estás perdiendo. Que es lo que nosotros siempre decimos, estás dejando de ganar. Por el instrumento que vos utilizaste, perdiste la oportunidad de haber vendido, digamos, más arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso la diversificación. Sumar instrumentos que nos den flexibilidad, lo que nosotros llamamos las coberturas flexibles. Las coberturas flexibles no son nada más ni nada menos que utilizar las opciones. Y tenemos que usar las opciones, ¿sí? Ese productor tiene que comprar puts, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar acá, puse algunos números para que tengamos un entorno. Muchos van a mirar y van a decir, ¡ay, qué lindas primas! Que son caras, que son baratas. Pero para que empecemos a ver que tenemos que combinar, tenemos que hacer una estrategia diversificada. Y cada año la estrategia va a ser diferente. Es decir, si yo quisiera hacer una lista ordenada de qué es lo que puede hacer un vendedor o un productor, es decir, porque esto es productor o toda persona que tenga algo para vender más adelante, va a hacer uso del forward, si se lo ofrecen, puede vender futuro, puede comprar put, y además puede combinar alguna otra cosita. Pero si esencialmente nos manejamos con esas tres, tenemos dos instrumentos que son fijos, como vender futuro y hacer forward, y comprar put, que es el famoso seguro de precio a la baja, ¿sí? Nadie anda por la calle si no tiene un seguro del auto, nadie deja de no asegurar su casa. El más extremo sería el seguro de vida, pero ninguno de nosotros queremos usar esos seguros. Por lo cual, cuando nosotros compramos el put, ¿sí? Y fíjense, si nosotros tomamos ahora un trigo enero, ¿sí? En $203, podríamos tener un put, por ejemplo, yo no estoy diciendo que haya que tomarlo, es decir, lo estamos tomando, por ejemplo, de 188 con una prima de 6,5. Claro, de 188 a 203 hay una franja grande, ¿no? Y uno dice, ¿qué estarías pagando? A ver, dije, voy a buscar una prima que más o menos uno dice, el productor podría desembolsar. Ahora, si el mercado ese de trigo se nos mantiene en estos valores de 213, es decir, llegamos a diciembre, enero, en estos valores, es decir, que casi ni se mueva, gente, nosotros vamos a vender a 203 menos 6,50. Ese piso de 188 menos 6,50, que por supuesto el análisis para bajarle al martillo hoy y comprar ese put sería, me cierra con los números que yo tengo, es decir, con los costos que yo tengo que cubrir. Y cuando hablamos de costos, por favor, no solo los costos variables, no es solo si siembro o no siembro. Un establecimiento agropecuario tiene costos variables y costos fijos. Por eso hablamos, y Lorena lo mencionó, es decir, margen de indiferencia, gente. Si no, no llegamos. Es decir, llegar a una cosecha, cualquiera de los cultivos con el 30%, gente, vamos a perder plata y ni les cuento si bajó un montón. Si sube, pasa desapercibido. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos estar, digamos, comprando un put. Si el mercado llega a bajar, vamos a quedarnos con ese piso, y si el mercado llega a subir, gente, que es lo mejor que nos podría pasar, pero no sabemos si va a subir, ¿qué hacemos? Venderemos 220, 230, 215 o $200 menos 6,50. ¿Sí? Lo mejor que nos podría pasar es que perdiéramos, ¿sí?, esos 6,50. Ahora alguien me podría decir, Mariana, ese put no me gusta. Bueno, hagamos una cosa. Cerraste un forward o vendiste un futuro porque te gustó el 203. Bueno, a ver, miremos algún otro instrumento que te genere una ganancia para mejorar ese precio y que vos no te quedes fijo. Entonces, uno que podría ser, bueno, meter un futuro o hacer un forward y comprar, digamos, un call. El call que yo puse ahí sale 3,50, no estaría variando tanto esa venta de futuro, estaríamos casi arriba de los $200, pero tenemos que esperar que el mercado de futuro supere los 228 para que en realidad nos empiece a generar ganancia. Entonces ahí habría que analizar. El ejemplo yo lo puse para decir qué otra estrategia, no porque la tengamos que hacer hoy, porque los precios por ahí no nos devuelven lo que nosotros estamos buscando, pero eso es también lo que pasa en el mercado. Esta es la fotografía de hoy. Entonces uno podría decir, y no, capaz que hoy todavía no les sumo el call, pero lo que sí queremos nosotros es que por lo menos hagan el análisis. Entonces ya saben la cuenta.
en tanto el mercado se empiece a seguir moviendo y quizás, bueno, si el mercado baja un poquito, que yo me preocuparía, entonces por favor capturen precios, uno diría, ahí podríamos llegar a comprar un call, dejando la oportunidad que, como todavía falta, que el mercado pueda llegar a subir. Sin razonamiento similar, ¿sí? Tendríamos que hacer con la soja y con el maíz, ¿no? Ahora, tenemos obviamente otros precios y para la soja y el maíz nos falta un poquitito, por lo cual, ¿sí? Estaríamos hablando que si entramos a sembrar una soja entre septiembre, octubre, noviembre, y después, bueno, tenemos la de segunda o el maíz que arrancamos en septiembre, y muchos algunos, salvo el maíz, que es un caso particular, diría, bueno, gente, anticipémonos y vayámonos a poner opciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos una soja en alrededor del futuro de $297, ¿sí? Bueno, ¿qué opciones tenemos? Fíjense, miren los valores de las primas, muchos dirían, yo no pienso pagar. No, obviamente, al contrario, yo las puse a propósito para decir, bueno, esto es lo que hoy hay. Es decir, tampoco por eso yo mencioné la de la receta, no tenemos que ir corriendo y decir, hay que comprar el put. Pero, ¿qué podríamos hacer? Bueno, construyámoslo artificialmente, es decir, cuando yo hice el ejemplo para el trigo, es decir, hacemos un forward y le compramos un call, o vendemos un futuro y le compramos un call, en realidad lo que estamos haciendo es una situación similar a cómo comprar un put. Entonces quizás este put de soja no sería el que por ahí uno dijera hoy puntualmente a comprar, pero yo me quiero empezar a poner precio. Es decir, gente, no perdamos la oportunidad que cuando tenemos el mercado y nos está mostrando precios y precios bastante interesantes, que no sabemos cómo se va a ir desarrollando el mercado y cómo vamos a llegar, en el caso de la soja y el maíz, a la época de siembra, no sea cosa, yo no quiero ser pájaro mal agüero, pero lleguemos a octubre y la soja mayo, ¿sí? Ya hoy está valiendo 297, no esté valiendo 260 o 150, y alguno se va a acordar de la charla y va a decir, con lo que Mariana decía, si hubiéramos puesto un piso, ahora la soja bajó y tenemos, ¿sí?, un precio, digamos, más alto para una parte, ¿sí?, de lo que nosotros vamos a levantar en la cosecha. Y si observamos el maíz, bueno, estamos alrededor de los $179, también podríamos estar comprando, ¿sí? Hay un put ahí de 172,10. Yo no estoy diciendo que vuelvo otra vez, no sean estos los precios, pero sí que tengamos un entorno de mercado. Entonces uno podría estar diciendo, bueno, cierro algunos forwards, voy comprando algunos puts, y siempre piensen que en la diversificación, ¿sí?, de las estrategias, el que más nos ata es el forward por compromiso de la mercadería. El resto, gente, y lo digo en el buen sentido, son papeles, ¿sí? Pero digámoslo desde el lado importante, que estos papeles tienen el mecanismo que, llegado el caso, yo los pueda desarmar, ¿sí?, si tengo algún problema factor primario. Y las estrategias yo las armo con mayor cantidad en mi cartera de opciones, es mucho más fácil para ir acompañando los movimientos del mercado. Y lo que nosotros queremos, bajo el concepto de la cobertura, es que suba o baje el mercado, la gente no pierda o pierda, ¿sí?, limitado. Nosotros siempre hablamos mucho del productor, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los compradores, ¿no? Obviamente los precios son los mismos, ¿no? Los precios de las opciones son las mismas, los precios de los futuros son las mismas, pero la gente se enfrenta y uno dice, bueno, cuando yo soy un comprador, lo que me tengo que cubrir es de la suba. Simplemente lo que yo quiero decir es que no le pase, sobre todo a la cadena de consumo, como le pasó con el maíz 2021. El mes de septiembre del año pasado, el maíz de la posición abril 21 valía $150. El mercado subió más de $70, es decir, se lo llevó puesto en $70. Para lo que es el sector avícola, no es lo mismo comprar maíz a 150 para transformarlo en carne de pollo que comprarlo a 220. Y les puedo asegurar que más de uno se pegó un susto grande. Ahora, como está bajando, digamos, están más contentos, pero que dicen, y sí, y yo ahora a 200 compro, ¿sí? O a 179, compro porque es, digamos, respecto al precio que teníamos hace un tiempo.
Gente, siempre hay que cubrirse. Tengamos mucho cuidado con eso. En la parte de los compradores tenemos, digamos, un espectro bastante grande, porque una cosa es ser un acopio y otra cosa es ser un transformador. Es decir, compro como insumo y lo transformo. Y no siempre el producto que sacamos del otro lado, ¿sí?, tiene una relación que vaya en la misma suba o en la misma baja que el commodity. Por eso, digamos, es importante. Para los compradores también que hay que hacer, hay que diversificar, ¿sí?, la cartera. Y para ir finalizando, porque tenemos que ser prolijitos, yo puse ciertos tips que tenemos que tener presente, que es, primero, identifiquemos quiénes somos. ¿Qué significa quiénes somos o a quién tenemos que asesorar o a quién estamos ayudando? Es decir, el vendedor de mercaderías, en este caso el productor, se tiene que cubrir siempre a la baja. Yo sé que cuando uno dice cubrirse a la baja, ¿sí?, y el mercado sube, pareciera que es una contradicción. El concepto de cubrirse a la baja es armar coberturas de venta. Haré forwards, venderé futuros, compraré puts, haré forward más compra de call, me compraré un put y lo reduciré el costo vendiendo un call más arriba, es decir, armando una venta sintética, pero en todo ese armado de las estrategias, ¿sí?, lo que yo hago es siempre, pero siempre, cubrirme a la baja y con algunas dejar la ventana o la oportunidad para que si el mercado sube, yo pueda acompañar. Por eso, nosotros decimos, yo siempre, pero siempre, debería tenerme que cubrir a la baja, ¿sí?, si soy un productor, soy un vendedor, o si estoy guardando mercadería para vender más adelante, pero una cosa es cubrirte a la baja con un mercado bajista, otra cubrirte a la baja con un mercado lateralizado y otra es cubrirte a la baja con un mercado alcista. Es decir, siempre van a ser coberturas de venta, más rígidas o más flexibles. Para el comprador de mercaderías, que debe cubrirse a la suba, digamos, mismo razonamiento. Ahora, una cosa es cubrirse a la suba, ejemplo, lo que pasó en la campaña pasada, que todavía seguimos teniendo ciertas repercusiones, pero la 2021, donde los compradores me tengo que cubrir la suba con un mercado sumamente alcista, ¿sí? Entonces, uno dice, doy la oportunidad a estrategias más flexibles, y mirá, está tan marcado la suba que quizás por ahí, en esta campaña de este año, y tu cartera tenga más instrumentos de forwards y compra de futuros que un poco de opciones, o un techo y un piso para la compra, como para tener cierta flexibilidad, ¿sí? Ahora, yo también me puedo estar teniendo que cubrir la suba con un mercado más lateralizado, que no se mueva tanto, o que en realidad el mercado esté bajando. Pero eso no significa que si yo soy un comprador y el mercado esté bajando, no me cubra, sino cubrirse de manera flexible. Otro punto importante, definir nuestro precio en diferencia, ¿sí? Y además, el P por Q. Si nosotros no tenemos el precio en diferencia, visto desde el lado del productor, o los costos de los granos de insumo, ¿sí?, desde el lado de los compradores, dependiendo de quién sea el comprador, muchas veces de nada sirve que expliquemos mucho mercados de futuros, porque si no tenemos esos datos, es decir, ¿qué es lo que vamos a cubrir? Tercero, o cuarto, si queremos. Las estrategias, ¿sí? Yo las escuché a las chicas y me encantan, ¿no? Y compartimos. No existe vender al precio más alto. El precio más alto es con el diario, ¿sí?, del día lunes. Después, ¿qué pasó? Ahí dijimos, uy, y eso fue el precio más alto, esos son los precios máximos. Vayan tomando los precios que a ustedes les cierran con sus números, que cubran los márgenes del vendedor, los costos del comprador. Acá no es lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino la racionalidad de un mercado que me muestra esto. Escuchemos a los analistas para ajustar las estrategias. Y cada compañía es un mundo. Otra cosa, cuanto más nos anticipemos, más coberturas flexibles, cosa de que así vamos como surfeando el mercado, lo vamos acompañando, ¿sí? Por ende, coberturas más flexibles, combinación de opciones. A la hora de armar la cartera comercial de estrategias, plantear todas las posibilidades. No me acuerdo quién, si fue Lorena o Paulina, dijeron escenarios futuros. ¿Para qué? Para poder comparar, ¿sí? Cuando yo hice la mención, en el caso del trigo, de comprar ese put y de ponerle, digamos, ese precio mínimo de venta, uno dice, bueno, yo no sé si estoy dispuesto, Mariana, a poner un piso tan bajo. Bueno, fíjate si
Cierra con tus números, fíjate qué es lo que te está dando el valor del futuro, trabaja con un promedio y mira para adelante, es decir, si el mercado me sube o si el mercado se mantiene, digamos, lateralizado o baja, te va a estar dando, ¿sí?, los precios que vos podrías llegar a tener. Después, ¿qué va a pasar con el mercado? Lo vamos a ir viendo día a día. Y por último, ¿sí?, para finalizar, gente, cuando uno no toma una decisión y el mercado subió o bajó, no le pidan al mercado de futuro, ¿sí?, que nos devuelva eso que nosotros perdimos oportunidad. Por lo tanto, cuanto más nos anticipemos, más vamos a ver el mapa, ¿sí?, para poder ver y tratar de analizar todas las estrategias. Bien, Pellegrini, bien. No voy a emitir opinión, voy a poner así cara de pícara. No, está bien con el coso, porque yo miré a qué hora arranqué. Voy a dejar que las otras dos colegas, a ver, señor director, ponemos, le invitamos a Lorena y a Paulina. A ver, quiero ver las cuatro, sí, porque yo no voy a emitir opinión, no voy a emitir opinión. Ahora vamos a ir a las preguntas. Bueno, la sonrisa de Lorena es bastante cómplice. Pauli se agarra el pelo de atrás, como diciendo, no, a mí no me enchufes en esto, qué sé yo no. Señor director, yo tengo como un ranking, usted lo midió ahí, ¿no? El ranking, ¿cómo le dio? A ver. Lorena, primera. Ajá. Segunda. Paulina. Bueno, el director la conoce mucho a Paulina porque le edita el programa. O sea que tercera quedó la licenciada Pellegrini. Pero digo, ¿quedó tercera por la más corta? Ah, no. Bueno, no importa, Pellegrini, ya la conocíamos, yo discúlpeme, vio que a veces uno tiene fama y es así. Chicas, bueno, han llegado preguntas. Les digo que tuvimos 192 personas nos están viendo en vivo en este momento. Para ustedes que han estado en los escenarios, esto es el piso abajo de la bolsa de cereales de Buenos Aires, 2 veces el Salón San Martín, debe ser más o menos el salón de subsuelo de la Bolsa de Comercio de Rosario, y en La Pampa no me animo a decir cuánto, pero debe ser más o menos uno de esos eventos que organiza Paulina por allá. Para la primera pregunta, Lore, es una pregunta que habla sobre todo, se enfoca mucho en el maíz, yo le hice un poquito de valor agregado, ¿no? Pues es que se nota mucho la preocupación del productor, es como que el productor en las últimas 2 o 3 campañas, pero en un increciendo muy grande, está más atento al maíz que a la soja, ¿no? Muy atento. Incluso, bueno, yo acá lo medimos por las noticias, tenemos Google Analytics, cliquea mucho más, mira mucho más la gente todo lo que tiene que ver con maíz que soja. Entonces, y acá te lo ato en realidad más que nada para preguntarte a vos, es como si diera la sensación de que hubiera más preocupación por estar atento, a lo mejor porque no hay tanto conocimiento de lo que era la soja que uno la llevaba antes con más tiempo, no sé, ¿vos cómo lo ves eso? Bueno, en verdad lo que está pasando en los últimos años es que el productor volvió a apostar por el maíz, dado las oportunidades que ha tenido en cuestión de precio y también se sintió, es decir, más libre y no es menor el hecho de que haya tenido, es decir, en un momento tuvo retención cero, hoy tiene una retención, un impuesto mucho más bajo, y eso ha hecho que en la relación de precios con la soja ha salido favorecido, más allá de que el productor siempre también está apostando a la tecnología, a la innovación, y el maíz da muchas oportunidades para seguir invirtiendo y produciendo en base a la innovación, y el productor le gusta también el maíz. Entonces, en la medida en que desde el punto de vista del precio empezó a ser mejor evaluado en los márgenes y también en el respeto de las rotaciones, de las oportunidades de diversificar, ha empezado a tomar el maíz ya, es decir, como una ficha más segura, siendo que en algunas zonas los resultados productivos también son más estables que la soja. Hay otra, Lorena, que habla también de que, y vos lo mencionaste, ¿no? El maíz fue como el primero que se vendió, ¿no? Como que sacamos el maíz, guardamos la soja, y ahí la pregunta tiene que ver un poco con los números que le llegan, ¿no? Como detonador al gobierno. ¿Pueden llegar a traer de nuevo algún tipo de
muchachos, manejemos un poco los mercados, pongámonos de acuerdo, porque, qué sé yo, algunos piense que puede quedarse sin maíz o algo por el estilo, pensando en limitantes a la venta, ¿no? Y que alguno incluso piense, che, yo que vendí primero estoy salvado, vendí bien y además nadie me va a limitar mercado. Bueno, en verdad esperaríamos que no suceda o que no siga el mismo camino de lo que estamos teniendo, es decir, hoy con la carne, con las limitaciones que tenemos en las exportaciones de carne, que no tome el camino el gobierno no tome este camino principalmente porque va a traer más daño de lo que efectivamente puede llegar a traer, ya que si consideramos que la producción de maíz con las proyecciones que se están dando y principalmente las proyecciones oficiales, hoy estarían mostrando una producción récord de 59 millones de toneladas de maíz y habiendo ya realizado exportaciones por un volumen significativo, todavía queda remanente exportable para poder seguir exportando y al mismo tiempo abastecer el mercado doméstico, es decir, maíz no va a faltar en el mercado doméstico. Lo que sucede es que vamos a tener que ver a qué nivel de precio se va a comercializar, es decir, ese maíz. Y ahí sí le tengo, es decir, un poquito de miedito a lo que pueda pasar con el precio de maíz. Faltar no va a faltar, por eso es que el productor ante este riesgo, que es un riesgo potencial, que por la experiencia que hemos tenido recientemente aumenta la probabilidad, hace que el productor haya vendido más maíz y hoy siga siendo, es decir, la primera alternativa. Pero también pensemos de que si se sigue vendiendo mucho maíz, es decir, va a quedar menos maíz hasta empalmar con la cosecha que viene. Ujú. Bueno, la audiencia la puede ver a Pauli, ya salió a vender. Paulina y Mariana salieron a vender maíz. Mira, están haciendo operaciones de los celu, ahí las veo, están reenganchadas. Paulis se me congeló. No, no era que estaba operando, quedó congelada ahí nomás. Le iba a preguntar a Pauli sobre trigo, pero bueno, mientras vuelve de nuevo y sale de ese congelamiento temporal, Mariana, al principio, incluso cuando empezamos a conversar con vos y hablamos de todo esto y lo que las chicas contaban en cada uno de estos 4 cultivos, la pregunta del millón es, ustedes, hoy, ¿no? O desde hace 2 años, como Matt Barrofex, unificado, un equipo espectacular, yo muchas veces lo hablo, lo hablo con gente a la cual entrevisto, de Matt Barrofex, ¿no? Ustedes están notando que hay un avance, hay más confianza, un avance en la utilización de esto para tratar justamente de nivelar. Yo creo que lo que vos nos explicaste, muchachos, ustedes con estas herramientas a lo mejor no se van a llenar de guita, pero sí van a nivelar el precio y muchos, desde la agronomía, lo que buscan es, che, yo me quiero asegurar el margen, ¿no? Hay otros que quieren timbear y sacar lo máximo posible, pero digo, ¿cómo es la evolución de esto? Mira, si nosotros vemos los volúmenes del mercado al cierre de enero del 2021 a mayo de ahora cerrado, llevamos un 58% más de volumen respecto del año anterior. Con eso te decimos que sí, digamos, el crecimiento del mercado ha sido, digamos, más que interesante. Vamos a ver cómo seguimos. En junio venimos bastante bien, en la segunda parte del año. Y Lore habló un poco de la estrella que está haciendo el maíz, y el maíz es uno de los que más ha crecido, teniendo récord, ¿sí?, este año. Es decir, hay más confianza de la gente, la volatilidad hace que la gente entre más al mercado, ya sea para invertir, que por ahí no es la pasada que hicimos nosotros hoy, porque amerita más el concepto de la cobertura que el de la inversión, pero pensemos también que el mercado de futuros también sirve para invertir y los granos es, digamos, un gran activo para también, digamos, a veces no queremos utilizar la palabra especulación, pero con algunas estrategias quizás especulativas, un poquito conservadoras, a ver, uno se podría hacer de una ganancia, digamos, más que interesante. Por supuesto va a depender de la espalda financiera de cada uno, pero el mercado viene bien. Y lo otro que tenemos, que ya hace 2 o 3 años que venimos, digamos, contentos, no es el nivel que quisiéramos tener, pero que tenemos una oferta interesante de opciones, ¿no? Es decir, uno de los pasajes que nosotros dijimos es, gente, apuesten a las opciones, en el buen sentido, utilícenla, es lo más flexible,
hay veces lo más simple, tiene una espalda financiera mucho menor, hay veces por ahí no te devuelve, no es que no te devuelva, si te da un determinado beneficio, vas a tener que prescindir de otro, por ahí precios un poquitito más bajos, pero por eso la cartera de la diversificación. Pero en materia de volúmenes, Ricardo, venimos, la verdad que muy, digamos, contento en todo el trabajo que venimos haciendo ya desde el 2019 y antes, ¿no? Pero formalmente el 2019 con Matuarrofex. Impecable. Bueno, acá me dice el productor que se está volviendo a conectar, Paulina. Lore, tengo una pregunta que tiene que ver con el uso justamente de estas herramientas, ¿no? Porque está muy bueno el análisis de los mercados y está bueno para que alguien diga, bueno, con todo este diagnóstico que me hace Lorena, ¿no? Que bueno, que la volatilidad que sube, que baja, qué sé yo, bueno, ¿cómo hago yo que lo que ustedes enseñan para estabilizar mi negocio, ¿no? Entonces la pregunta que te hago es, ¿se ha notado en alguno de estos cultivos mucho más actividad? Por ejemplo, ustedes en AZ, que tienen grupos, vos misma, que sos consultora hace años, ¿han notado más actividad, más? Lore, tengo maíz soja, ¿qué vendo primero? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuánto de esto, cuánto del otro? Por ejemplo, el otro día le hacía una entrevista a un productor y el tipo está apostando mucho a maíz. Entonces digo, Gaucho, a ver, si vos apostás a maíz, estás en una zona como Venado Tuerto, a ver, por más que te venga una niña en esa zona, 8 lucas de maíz vas a sacar por hectárea, además con todo lo que le estás poniendo, pero podés llegar a sacar 16 toneladas. Entonces la pregunta es 20, 30%, ¿no? ¿Conviene empezar a asegurar la que viene? Entonces la pregunta que te hago es esta, ¿no? ¿Hay cultivos en donde el productor está mucho más enfocado en trabajar y si esto se ha ido cambiando y al diversificarse el portafolio también están utilizando más herramientas para todos los cultivos del portafolio? Bueno, en verdad, es decir, el crecimiento que marcó Mariana del mercado es producto también de que hay más participantes y los productores, la verdad que en los últimos años ha empezado a armar estrategias para planificar su comercialización, producto de que la volatilidad del precio muchas veces hace que esté planificando hoy toda la campaña 21-22 y cuando efectivamente la tenga que cosechar, los resultados, los precios a que va a enfrentar en ese momento son diversos. Si bien tradicionalmente ha utilizado mucho la operatoria forward, el contrato forward hoy para cubrirse el precio, lo que ha sido la experiencia de este último año, donde comenzó a empezar a operar, el año pasado empezó a vender maíz a $130, soja a niveles de $250 y cuando cosechó los valores eran mucho más altos que solamente los pudieron aprovechar aquellos que empezaron a utilizar herramientas más flexibles y principalmente en este año se ha visto mucha cobertura y utilización de estas herramientas desde el punto de vista de la soja, pero también ha crecido la participación en el maíz en base a que no solamente se puede utilizar la herramienta tradicional que te digo que es el forward, hoy sino con la cobertura con futuros de puts y calls permite decir mejor